candidata de Fuerza Popular. Saque el arma para avisarlos. ¡Aquí estoy! En el Congreso, Mauricio Mulder le ha dicho son gente de defender, está en una discusión airada. Grabando, ya. ¿Qué tal, amigos? Volvemos ahora con las videocolumnas. Estuve haciendo entrevistas de todo un poco. Y esta va a ser una videocolumna corta, pero un tema que me gusta bastante y anecdótico. Sobre la etimología, por decirlo de alguna manera, de la palabra mafia. ¿De dónde viene? Esta historia la he sacado de un libro de Gay Talese. No sé si es Talese o Talis, cómo se pronuncia, pero bueno, él es nacido en Nueva Jersey, americano, pero norteamericano, pero es de familia italiana, así que supongo que es Talese. El libro es el siguiente: honrarás a tu padre. Voy a poner la foto ahí. Como saben, y si no lo saben, se los comento brevemente. Gay Talese es una de las leyendas vivas del periodismo narrativo, ¿no? Le que llaman el periodismo de no ficción. Ya el hombre sigue produciendo y tiene más de 90 años. Este género del periodismo, literatura de no ficción. Le he hablado antes, les hablé en las crónicas que compartí sobre el crimen de Mamoru Shimizu, del cual escribió un libro Jorge Salazar, periodista peruano, cronista, policial. Es un género que se desarrolla en Estados Unidos, lo cultivan gente como Talese, Tom Wolfe, incluso Truman Capote en su libro A Sangre Fría, ¿no? Que es la literatura de no ficción, también le llaman, ¿no? Contar historias, grandes reportajes basados en hechos, ¿no? Reales, no todo es ficción, ¿no? Por ejemplo, también es famoso el perfil que hace Norman Mailer de Muhammad Ali. En realidad, la pelea de Muhammad Ali con George Foreman, que se dio en Zaire, que fue una tremenda pelea que Ali gana y recupera el título por tercera vez, ya siendo un hombre mayor, ¿no? Bueno, joven, pero mayor para el boxeo, después de lo que lo habían sancionado, ¿no? Y estuvo de para, porque no quiso ir a Vietnam. Bueno, como les decía, Talese pues sigue cultivando este género. Sus libros son bestsellers, son muy vendidos, son llevados a televisión, a producciones. Es una leyenda el hombre, ¿no? Escribió muchos de sus artículos en The New Yorker. Y uno de sus artículos con que se hace más conocido, empieza a despegar, es Frank Sinatra está resfriado, que es lo que hoy día se conoce, le llaman perfil, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido una crónica en realidad. Ese, digamos, fue uno de los artículos que lo puso, digamos, en la cúspide de los narradores contemporáneos. Yo lo empecé a leer con un artículo sobre los valientes sastres de la mafia, en que contaba la historia de su padre, que era sastre y atendía a un mafioso, y tenía que hacerle un trabajo, que tiene un relato bastante de humor. Por cierto, Talese siempre le ha gustado vestir muy al elegante, ¿no? Debe ser por ser hijo de sastre, ¿no? Su padre le decía que había que vestir así. Hasta para comprar el pan va en traje, corbata, con su pañuelo acá. Los libros que leí de él son El Motel del Voyeur, que también está en Netflix. Estuvo en Netflix, no sé si sigue, hicieron un documental que es sobre un tipo que hace un negocio de un motel, y en el cual había puesto un sistema donde él observaba, no con cámaras, él mismo observaba por unos huequitos en un falso techo y tomaba nota de los comportamientos de las personas, ¿no? Pero lo hizo durante años. Entonces es muy interesante el trabajo, porque vas viendo cómo van cambiando algunos patrones de la sociedad americana. El otro libro que leí es La mujer de tu prójimo, que también es un trabajo largo sobre las costumbres sexuales de los norteamericanos y también la censura, ¿no? Habla de la historia del dueño de Playboy, de los campamentos nudistas que habían en California, ¿no? Y digamos, la convivencia sexual, varias cosas, ¿no? Cómo va evolucionando la sociedad norteamericana en el aspecto del sexo. Ese libro es muy interesante. También son libros grandes los que él escribe.
Y bueno, y ese también fue el tercero que he leído hace unos meses, Honrarás a tu padre, que también es un libro extenso, en el cual tal vez se toma mucho tiempo para sus libros, porque convive, hace mucho trabajo de campo, hace mucha investigación. Acá convive mucho tiempo, visita, tiene muchas conversaciones, va a la casa de Bill Bonanno. Honrarás a tu padre es una historia sobre la mafia italoamericana, clásica que conocemos de las películas como El Padrino. De hecho está basada en la historia de Bill Bonanno es hijo de Joe Bonanno, o Joe Banana como le decían, ¿no? Que era una de las grandes familias de Nueva York en las que, digamos, se ambienta un poco la película El Padrino y el libro, ¿no? Que donde viene la película, que es el libro de Mario Puzo, ¿no? De hecho, Honrarás a tu padre sirve de base para hacer la exitosa serie sobre mafiosos también italoamericanos, Los Soprano. Y el libro pues cuenta acá la historia de Bill. Se basa más en Bill, ¿no? A partir del secuestro del padre, desaparece un autosecuestro, ¿no? Porque iba a ser juzgado, iba a declarar. Y Bill ahí empieza la narración, ¿no? Cómo empieza a hacerse cargo de la familia. Y también hay mucha rutina, ¿no? Creo que todo eso de balas y asesinatos, ¿no? Un poco también da pena, por cierto sentido, porque a Bill Bonanno le tocó en suerte ser el hijo del poderoso Joe Bonanno y estar bajo su sombra, ¿no? No pudo eludir ese destino y lo tuvo que aceptar, ¿no? Como un italiano movido por jerarquías patriarcales, familiares, ¿no? Es muy interesante el libro. Y bueno, cuenta un poco la historia en Sicilia, ¿no? Estos Bonanno son de Castellammare, un pueblo costero al noreste de Sicilia, creo. Y ahí narra pues la historia de cómo ahí en Sicilia se origina como tal la palabra mafia, a partir de unos grupos que forman los sicilianos en el contexto de la invasión francesa de Sicilia. Está bajo dominio francés. Creo que me he pasado mucho tiempo en la introducción. Voy a ver si les pongo alguna foto de los libros que he mencionado, pero voy a leerles en sí el fragmento. Es una página y media sobre el nombre sobre dónde origina la palabra mafia. Tengo que sacarme los lentes porque la presbicia ya no me deja ver bien. Como los ancestros de Joseph Bonanno y Peter Magadino habían sido parte de los Amici de Castellammare desde hacía mucho tiempo, los dos hombres nacieron con un cierto estatus y eran tratados con cortesía a donde quiera que fueran en el pueblo. Siendo niño, a Joseph Bonanno le gustaba en especial pasearse por el pueblo a caballo, nadar cerca del viejo castillo o a veces montar a caballo más allá de la montaña, a través de las praderas salvajes de la granja de su padre cerca del viejo templo de Segesta, una estructura majestuosa con sus 36 columnas aún intactas, a pesar de haber sido construida durante el periodo clásico de los griegos. También viajó una vez hasta la ciudad de Monreale para ver la gran catedral construida en el siglo XII bajo el mandato del normando William II, una catedral cuyo interior estaba recubierto por 70.000 pies cuadrados de exquisitos mosaicos y cuyas inmensas puertas de bronce fueron esculpidas por Bonanno de Pisa. Siendo estudiante, Bonanno leía y releía la historia de Sicilia y a menudo se preguntaba, al ver tanto esplendor en pueblos tan pobres, ¿por qué no había habido más revueltas ciudadanas contra las extravagancias de la nobleza y la iglesia? Pero él sabía lo efectiva que era la iglesia cuando se trataba de convencer a la gente de que la recompensa por sus sufrimientos estaba en el cielo. También era consciente de que aquellos con la capacidad de organizar a las masas solían hacer parte de las filas de los Amici, y los Amici no eran reformistas. Ellos no buscaban derrocar al sistema, lo cual no creían que pudieran hacer aunque quisieran. Habían aprendido a trabajar dentro del sistema, a explotarlo mientras el sistema explotaba a su vez al país. Solo había un dramático ejemplo en la historia siciliana en el cual la afligida y empobrecida población de la isla fue capaz de organizar una exitosa revuelta nacional contra sus opresores, que en esa época eran los franceses. La causa de la rebelión tuvo lugar el lunes de Pascua en 1282, cuando un soldado francés violó a una doncella de Palermo el día de su boda.
De repente, una banda de sicilianos se vengaron asesinando brutalmente a una patrulla francesa y cuando esta noticia llegó a oídos de otros sicilianos, más soldados franceses fueron acribillados en un pueblo tras otro. Una frenética ola de xenofobia se propagó rápidamente por la isla, mientras bandas de hombres atacaban salvajemente y mataban a cualquier francés que se encontraran. Miles de franceses fueron asesinados en unos pocos días y según algunos historiadores locales, ese fue el comienzo de la mafia, que tomó su nombre del grito de angustia de la madre de la muchacha, que corría por las calles gritando «Mafia, mafia, mi hija, mi hija». Siendo un niño en Castellammare, Joseph Bonanno oyó esta historia del labio de su padre, quien a su vez la escuchó de su respectivo padre, y aunque ciertos historiadores consideran que muchos aspectos del incidente han sido idealizados o exagerados, no hay duda de que la masacre terminó abruptamente con el dominio francés de la isla. Pero los franceses fueron seguidos rápidamente por otros mandatarios iguales a ellos, personajes corruptos que explotaban la tierra y a sus habitantes sin darles nada a cambio, excepto a la aristocracia siciliana, que eran los más corruptos de todos. Durante cientos de años, Castellammare fue una propiedad feudal, parte de una dote que las familias nobles se transferían de generación en generación, y ni siquiera la unificación de Sicilia con Italia a mediados del siglo XIX mejoró las condiciones de vida de los ciudadanos del común. La mayoría siguió viviendo en casuchas de piedra sin agua corriente ni instalaciones sanitarias, y con tantos hijos que no podían darse el lujo de más de 2 comidas al día. La única manera de escapar era migrar, y para comienzo del siglo XX, más de 1 millón de sicilianos habían abandonado su tierra, algunos con destino a Sudamérica o Canadá, y muchos más rumbo a los Estados Unidos. Así fue que el padre de Joseph Bonanno, que sería conocido en Estados Unidos como Joe Bonanno, Salvatore Bonanno, llegó a los Estados Unidos y fue como empieza a crearse las grandes familias dentro de la mafia italoamericana, ¿no? Y bueno, con todos los estereotipos que vimos después. Bueno, esa es la versión mafia, sobre el origen de la palabra mafia, mi hija. No la he corroborado en otras fuentes, pero me parece interesante y si la narra Gay-Talese, me gusta creer esa versión, es un gran narrador, ¿no? Y bueno, les dejo esa anécdota por ahora, ya tienen para contarla en sus reuniones de chelas o café. Gracias.